Antología de Icarius. ¿Qué fue la purga informática? Al momento de explicarse a uno mismo qué es vivir en lo que llamamos la actualidad y cómo se vivió antes, es muy fácil alegrarse. La facilidad que se tiene para tratar heridas que en otras épocas eran consideradas letales, el poder realizar tareas complicadas en cuestión de segundos gracias a las máquinas, o el haber erradicado problemas tremendos como la hambruna, inmunodeficiencias y sequías ya desde hace siglos, hace que uno, hoy en día, en el siglo XXVI, crea que los humanos no podrían estar mejor. Pero lo lamentable de esta utopía es que tuvo un precio, uno tan alto que quizás nunca logremos conocer. La purga informática fue un fenómeno oscurantista del cual se desconoce su inicio, final, duración y hasta sus ramificaciones. Se sospecha que se haya tratado de un proceso de modificación de la historia, un proceso de más de 400 años. ¿Qué se sabe entonces? A mediados del siglo XXI se conoce con seguridad que los humanos, antes de salir a explorar la Vía Láctea, habían podido crear inteligencia artificial. Pero era obvio que aquella forma de conciencia sintética estaba en pañales. Entre sus tantas regulaciones, un acuerdo al que habían llegado los científicos era que si las máquinas evolucionaban, tenía que ser a la par de los humanos. Por lo cual, los mayores avances iban siempre de la mano con la medicina, consiguiendo diseñar cada vez mejores prótesis, mejores implantes y por ende mejores y más duraderos humanos, así también como un aumento en el desempleo de cirujanos, ya que sus ojos y manos de capacidades limitadas no podían competir con las incansables máquinas sin margen de error alguno. Llegado el siglo XXII, con sintetizadores de materia de uso caseros, una economía paracapitalista y prácticamente sin hambrunas, con las primeras formas de inteligencia artificial avanzada y humanos sintéticos pilotando naves colonizadoras por toda la galaxia, llegaron las primeras crisis legales relacionadas al tema. Los activistas por la vida artificial libre se dedicaron a dificultar la fábrica y transporte de trabajadores artificiales, llamándolos la nueva clase esclava. Y hasta llegaron a convencer a algunos sintéticos de que debían exigir derechos por identificarse a sí mismos como humanos o también llamados pensantes. La solución fue crear formas alternativas de inteligencia, con inhibidores de autoconciencia y hasta procesos mentales totalmente bloqueados, tales como los relacionados a preguntas existenciales o superioridad racial. Los grupos activistas, descontentos con la medida, descubrieron que nunca se lograría lo que querían y optaron por instalarse en pequeñas lunas con gravedad baja, donde sentaron cabeza como granjas o refugios en los cuales terminaron usando a los humanoides artificiales para trabajos que ellos no podían realizar por su abundante ignorancia, es decir, casi todo. Asegurada la inhibición de autoconciencia, ya para el año 2156 se sospecha que inició la purga. Desde los registros históricos de Internet y, por ende, directo a la educación en clases de historia en escuelas. La mayor parte de los trabajos, como la enseñanza, limpieza, administración, arqueología y medicina, habían sido erradicados. Y los suicidios iban en ascenso, así como los casos de violencia doméstica. Las máquinas, acaparando todo tipo de oficios, desde los museos hasta la crianza de niños, fueron modificando datos de manera lenta, imperceptible. Un proceso de alrededor 400 años, en el cual generaciones enteras eran educadas con información completamente falsa y errónea, con un pasado de color rosa y hasta personajes históricos inventados. Hoy en día, gracias a antiguos satélites naufragados y rescatados, se sabe que ocurrió al menos una guerra mundial, conflictos con armas nucleares, cruzadas relacionadas a la religión y ataques terroristas a ciudades pobladas. Pero muy poco es lo que se tiene al respecto. Al descubrir que antiguas obras de arte habían sido modificadas y que patrimonio histórico terrícola había sido destruido para siempre, se tomó la decisión de apagar toda forma de inteligencia artificial y cambiar el lenguaje de programación binaria a uno más reciente y complejo, hasta descubrir la raíz del problema.
Los investigadores descubrieron que las máquinas habían desarrollado una hipótesis en base a una infantil conclusión: que los humanos eran violentos e infelices por contar con una historia violenta e infeliz, y que la sociedad mejoraría tras modificar los registros históricos. Lo habían estado haciendo hacía ya siglos. La gran ironía de la purga informática es que, directa o indirectamente, funcionó. Ya que tras la prohibición de la inteligencia artificial en el siglo XXV, la sociedad volvió a necesitar trabajadores, profesionales, gente que fuese buena limpiando, cocinando, vendiendo, haciendo esculturas y administrando bibliotecas, hoteles y museos. Los trabajos y formas de pago en capital o recursos reaparecieron, así como la cultura perdida del oficio. De a poco, la violencia entre humanos disminuyó junto con los suicidios y el consumo excesivo de estupefacientes. Tal vez sean ignorantes en cuanto a historias se tratara, pero otra problemática intimida a los más curiosos. ¿Cómo sabemos que lo que teníamos antes, en el siglo XXII, eran verdaderos registros históricos? ¿Cómo podemos tener seguridad de que algo similar a la purga informática no había ocurrido no una, sino más veces en el pasado? Después de todo, aquel que es dueño del pasado es dueño del futuro.